gracias porque tú nos permites acercarnos a tu palabra y dejar que ella nos hable. Señor, eran tiempos de inestabilidad. Un rey salía, otro rey, se enfrentaban, se mataban unos a otros. Tiempos de inseguridad, tiempos de incertidumbre, los que vivieron los reyes de Israel y de Judá. Queremos que tú nos hables para nuestros tiempos de hoy, que también son de incertidumbre y de enfrentamiento, para que nos des la paz y la seguridad de poner nuestros ojos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, Primera de Reyes, capítulo 16. En realidad, tengo la mala costumbre de decir Primera de Reyes porque es la primera carta de Pablo, pero en realidad es el libro, así que lo correcto sería decir primero o primer libro de Reyes. Primero, ¿ven? Me sale primer libro de Reyes, capítulo 16. Voy a leer todo lo que la Biblia nos habla respecto a Baasa. Voy a retroceder, leer 2 versículos del capítulo 15, desde el 15:33, y voy a leer hasta el 16, versículo 7. Así que vamos a leer. Baasa, hijo de Ahías, reinó sobre todo Israel en Tirsa durante 24 años. Para entonces, Asa, que reinaba en Jerusalén, en el reino del sur Judá, tenía 3 años como rey de Judá. En el norte, Baasa hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el mal ejemplo de Jeroboam. Y esto va a ser repetitivo. En todos los reyes del norte de Israel vamos a leer que siguieron el mal ejemplo de Jeroboam. Y con sus pecados hizo pecar a Israel. Capítulo 16, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Ananí. Le dio el siguiente mensaje contra Baasa. Yo te levanté del suelo, te puse como jefe de Israel, mi pueblo, pero has ido tras los malos pasos de Jeroboam, y se va a repetir los malos pasos de Jeroboam. Has hecho pecar a mi pueblo, con tus pecados has provocado mi enojo, por eso voy a acabar con tu descendencia y con tu familia. Voy a acabar con tu dinastía como acabé con la dinastía de Jeroboam, hijo de Nabat. La primera dinastía en el reino del norte fue la de Jeroboam, y solo llegó él y su hijo, Nadab. Baasa mata a Nadab y va a exterminar a todos los sobrevivientes de la casa de Jeroboam. Y Baasa va a arrancar la segunda dinastía. Pero acá se les dice que no va a ser, su dinastía no va a durar mucho. A cualquiera de tus hijos que muere en la ciudad, lo devorarán los perros, y al que muere en el campo, lo devorarán las aves de rapiña. Todos los hechos de Baasa y su gran poder se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. No lo tenemos. Ese libro no lo tenemos. Baasa fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Tirsa. En el reino del sur la capital era Jerusalén. En el reino del norte, Jeroboam mudó e hizo la primera capital en el poblado de Tirsa. Así que la primera capital que tenemos en el reino del norte es Tirsa. En su lugar reinó su hijo Ela, pero el mensaje que el Señor le envió a Baasa por medio de Jehú, hijo de Ananí, alcanzó a toda su familia por todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, lo cual provocó su enojo. Por eso destruyó a su familia, como lo hizo con la familia de Jeroboam. Así que acá estamos leyendo que Baasa y su hijo Ela,
que son la segunda dinastía del reino del norte, va a terminar. Va a empezar una tercera dinastía. En el reino del sur solo hay una dinastía, la de David. Y todos los reyes que vengan van a venir de esa dinastía, porque Dios le había prometido a David que un hijo suyo se sentaría siempre en el trono en Jerusalén, ¿no? Así que vemos que toda la familia fue destruida. Ok. Baasa salió de una tribu desapercibida por sus logros militares y de guerra. Era la tribu de Isaacar. Y de una familia aparentemente innoble y desconocida. Su único derecho a la corona estaba en sus proezas militares. Padre de la segunda dinastía de Israel, al igual que sus predecesores, hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam y con sus pecados hizo pecar a Israel. Quiero que entiendan un concepto que nos habla el libro de Reyes y nos dice que la tragedia del reino de Baasa fue porque hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y mira, es terrible cómo es que como sociedad nos hemos ido alejando de la palabra de Dios. Y hoy día queremos aceptar cosas que son antibíblicas. Hoy creemos y aceptamos y promulgamos leyes que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y por eso dice que el tercer rey de Israel, Baasa, y el cuarto, Asa, iban a ser exterminados. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y yo me pregunto, ¿tu vida quién la ve? ¿Y cómo la vives? ¿Vives tu vida siendo consciente que el Señor lo ve? Y podemos decir que no estás haciendo lo malo a los ojos del Señor, sino estás viviendo de acuerdo a su palabra. Yo me sorprendo, porque el domingo veíamos en el Salmo 115 cuánto Dios aborrece y rechaza la idolatría. Pero de alguna manera, religiosamente, tenemos ídolos e imágenes. Que la Biblia dice, no te hagas imagen de nadie en el cielo, ni te atrevas a arrodillarte delante de él, ni rendirle culto, porque es abominación para con Dios. Pero no importa lo que la Biblia diga. Nosotros creemos lo que nuestros líderes religiosos digan. Peligro. ¿Por qué crees lo que el hombre dice y menosprecias lo que el Señor enseña en su palabra? Entonces habíamos visto que Baasa fue el padre de la segunda dinastía. El profeta Anani o Ananí le sale al encuentro y predice su caída y el fin de la segunda dinastía de Israel. Baasa sobrevivió a la derrota que tuvo en el enfrentamiento con Asa, el rey del sur, y él vivió un año más y después muere. Y vamos ahora a estudiar el cuarto rey de Israel. ¿Cuáles son los cuatro reyes de Israel? Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela. Cuatro reyes de Israel. ¿Cuáles son los tres reyes que hemos visto en Judá? Roboam, Abiam o Abías y Asa. Así que vamos a estudiar el cuarto rey de Israel. Por favor, no me pierdan, porque nos podemos confundir entre los reyes de Jerusalén y los de Israel. Hay reyes que tienen nombres iguales más tarde. Y vamos a encontrar leyendo de un rey que se va a hablar de otro rey, del otro reino que aún no ha tomado el poder. Así que estos problemas cronológicos nos pueden confundir. Por eso es que al principio, en mis apuntes,
les presento una lámina de los reyes que vamos a estudiar para que sepan exactamente cuál estamos viendo. Vamos al cuarto rey de Israel, Ela, y vamos a leer los versículos que van del 8 al 14. Así que vamos a leer una buena porción de las Escrituras. Cuando Asa tenía 26 años de reinar sobre Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel. Asa gobierna en el sur. En su año 26 es que Ela, hijo de Baasa, comienza a reinar en el norte, en Israel. Y reinó en Tirsa 2 años. Solo 2 años duró el reinado de Asa. Perdón, el reinado de Ela. Pero Zimri, que comandaba la mitad de sus carros de combate, conspiró contra él. Un día, mientras Ela estaba en Tirsa, bebiendo hasta emborracharse en la casa de su mayordomo Arsa, Zimri llegó e hirió de muerte a Ela y comenzó a reinar en su lugar. ¿Qué ha pasado acá? Había una batalla contra los filisteos, pero Ela se había quedado como rey en su casa, fue a la casa de su administrador, estaban tomando, embriagándose, y Zimri, que era uno de los militares, que dice que tenía la mitad de los carros de pelea, decidió ir a la casa del mayordomo, lo hirió a muerte, y Zimri toma el poder. Zimri hirió a muerte a Ela y comenzó a reinar en su lugar. Era el año 27 del reinado de Asa sobre Judá. Y cuando Zimri ocupó el trono de Israel, mandó matar a todos los descendientes de Baasa, sin dejar con vida uno solo de sus parientes y amigos. Y así fue como Zimri exterminó la dinastía de Baasa, con lo que se cumplió la palabra que el Señor había hablado contra él por medio del profeta Jehú. Ese fue el pago que Baasa y su hijo recibieron por sus pecados, pues también hicieron pecar a Israel, con lo que provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Todos los hechos de Ela se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Quiero que entiendan que el texto bíblico explica claramente que el problema fue la maldad. Cómo hicieron pecar al pueblo, cómo hicieron que el Señor se enojara. De alguna manera nos damos cuenta que Baasa siguió el ejemplo de la primera dinastía de Jeroboam. Y de igual manera como Baasa exterminó la dinastía de Jeroboam, ahora Zimri, en su hijo Ela, está haciendo que se extinga su dinastía. Así que Zimri va a ser el tercer linaje, aunque va a ser el quinto rey de Israel. Jeroboam, ¿quién era el que le seguía? Nadab, Baasa, Ela y Zimri. Ahí están los 5 primeros reyes. Ela, cuarto rey, sucedió a Baasa, su padre, cuando aún Asa gobernaba en Judá. Tirsa era la ciudad que había elegido Jeroboam para vivir y la convirtió en la capital del reino de Israel. Pero eso fue el inicio. En este capítulo vamos a ver cómo se muda la capital de Tirsa a una nueva capital que quedará hasta el último día, cuando los asirios ataquen el reino de Israel y se los lleven cautivos. Ok, el gobierno de Ela duró solo 2 años. Baasa había sentado el precedente en el cual un jefe militar que estaba
como general de turno, subía al trono asesinando a su predecesor. Y luego se efectuaba la extirpación de todos los que tuvieran algún derecho a la corona. De aquí en adelante, el trono de Israel sería ocupado por una serie de militares cuya línea no fue más allá de su sucesor inmediato. Es decir, cada linaje duró 2 o a lo máximo 3 y de ahí el linaje acababa. Y eso es lo que ocurriría. El hijo de Baasa, Ela, era un libertino, cobarde, que olvidando el decoro de los príncipes, se abandonaba a las orgías en la casa de sus favoritos, mientras su ejército luchaba en el frente de batalla, en Gibetón, contra los filisteos. Arsa era el mayordomo, el administrador del palacio real, y en cuya casa Ela se estaba emborrachando. El asesino y sucesor del rey, Zimri, quien ostentaba el cargo de jefe sobre la mitad de su caballería, lo sabía dónde estaba. Aprovechó que otros militares estaban en el frente de batalla, él se dio la vuelta, se dirigió a Tirsa, fue a la casa de Arsa y asesinó cobardemente a Ela. Y Zimri no solo destruyó a la familia de Ela, sino que mató a todos los familiares y parientes, incluso a los amigos del rey muerto. Así lo predijo el profeta Jehú. En Primera de Reyes, capítulo 16, 1-3, leemos: la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Anani, dio el siguiente mensaje contra Baasa: has hecho pecar a mi pueblo, por eso voy a acabar con tu descendencia, con tu familia, voy a acabar con tu dinastía, como acabé con la de Jeroboam. Así fue el cuarto rey de Israel. Quinto rey, Zimri. Quinto rey del reino del norte, Israel, Zimri. En el reino del sur sigue reinando Asa, un rey bueno. Cuando Asa llevaba 27 años de reinar en Judá, Zimri comenzó a reinar en Tirsa. Solamente reinó 7 días, igual que duró la presidencia de Merino, cuando sacó a Vizcarra. 7 días le duró el reinado. Y es que cuando el pueblo que estaba acapando a las afueras de Gibetón, ciudad de los filisteos, para atacarla, se enteraron de que Zimri había conspirado contra el rey y le había dado muerte. Ese mismo día, los militares proclamaron rey a Omri, desconocieron a Zimri. Zimri no era querido, habían otros 2 generales que eran queridos. Es decir, Zimri no gozaba del apoyo de sus soldados. Así que los soldados inmediatamente proclamaron a Omri como general del ejército. Entonces Omri y todo el ejército de Israel dejaron de atacar la ciudad filistea de Gibetón y fueron a sitiar a Tirsa. El mismo ejército de Israel sitia la capital del reino de Israel para derrocar al tirano. Cuando Zimri se dio cuenta y vio que el ejército israelita había conquistado la ciudad, fue corriendo a refugiarse en el palacio real y le prendió fuego, salvo por un pequeño detalle. Él estaba dentro del palacio cuando le prendió fuego. Es decir, antes de caer en las manos de los militares, Zimri se suicidó prendiendo fuego al lugar donde él se encontraba. Así murió este hombre que había hecho lo malo a los ojos del Señor. Y seguido
el mal ejemplo del primero de todos los reyes de Israel, malo, corrupto, idólatra y pecador, Jeroboam, con lo que hizo pecar a Israel. Todos los hechos de Zimri, su conspiración contra el rey, se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y el reinado de Zimri duró solo 7 días, pero se vieron manchados con más sangre de lo normal. La tercera dinastía de Israel, la primera la de Jeroboam, la segunda la de Basa, la tercera la de Zimri. Son 5 reyes hasta ahora en Israel. Y Zimri daba a conocer la tercera dinastía de Israel. Flavio Josefo, el autor judío, en su libro Antigüedades, dice que Zimri había escogido hacer su rebelión cuando todos los oficiales principales estaban junto a Omri, luchando en contra de los filisteos. Y el ejército no estuvo dispuesto a reconocer al usurpador. Rápidamente proclamó a Omri como su rey y bajo su liderato fue a Tirsa a enfrentar al usurpador. Zimri se mantuvo hasta que la ciudad de Tirsa cayó. Se retiró al palacio que había construido Jeroboam, lo incendió y pereció en medio de sus llamas. ¿Qué en común tienen estos 5 reyes? Los primeros 5 reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, como lo hizo Jehová. ¿Te das cuenta que lo que realmente importa es obedecer la palabra y hacer lo recto delante de los ojos del Señor? Pero no, preferimos ignorar las Escrituras y no las estudiamos. Por eso, en Calvary Chapel nos damos el trabajo de recorrer toda la Biblia para compartir con ustedes todo el consejo de Dios. Y ahora llegamos al 6º rey de Israel, Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Zimri, y el 6º rey del norte en Israel es Omri. Vamos a leer versículos que van del 21 al 28. Reinado de Omri, 6º rey de Israel. Pero el pueblo de Israel se dividió. Es decir, cuando Zimri había matado a Ela y el pueblo proclamó, los militares proclamaron al general Omri como rey, no todos estaban de acuerdo. Dice, una parte de ellos quería que el rey fuera Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra parte preferiría a Omri. La mitad de la población prefería a Castillo y la otra militar prefería a Fujimori. Así que acá estamos en una situación en la que vemos que las fuerzas no están de acuerdo y que hay división. El usurpador ha muerto, pero ahora hay 2 que reclaman ser el representante del pueblo. Ok, los que apoyaban a Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Tibni murió y Omri ascendió al trono. No voy a decir quién es quién, simplemente lo que el texto bíblico dice. Tibni no pudo suceder, Omri ganó y ascendió al trono. Y comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa de Judá, en el sur, llevaba 31 años de reinar sobre Judá. Y reinó 12 años, duró en el poder Omri, 12 años, 6 de los cuales reinó en Tirsa, pero parece que no le gustó Tirsa, el palacio había sido quemado, así que Omri le compró a Semer, el monte de Samaria, a cambio de 66 kilos de plata. Y allí, en ese monte, edificó una ciudad, edificó la ciudad de Samaria,
a la que llamó así en recuerdo de Semer, dueño de ese monte, Samaria. Así que a partir de ahora, con Omri, la capital del reino del norte no va a ser Tirsa, sino Samaria, y la capital del reino del sur sigue siendo Judá. Pero veamos cómo fue el reinado de Omri, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. ¿Qué dice el verso 25? Pero Omri hizo lo malo a los ojos del Señor. Su pecado fue peor que el de los reyes anteriores, pues siguió los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat. Hizo pecar al pueblo de Israel, pues con sus ídolos provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Todos los hechos de Omri, sus hazañas militares, se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, libro que no aparece en la Biblia. Omri fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en Samaria y en su lugar reinó su hijo Acab. Aquellos de ustedes que han recibido mis apuntes, y voy a colocarlo, aunque se le va a ver a ustedes invertido, pero no importa. Si quieres recibir mis apuntes, simplemente escribe ahí tu correo electrónico y yo te lo haré llegar. Ahí, por ejemplo, están los reyes de Israel y de Judá. Los nombres están al revés, pero podemos leer que Roboam, Abián y Asa. Podemos ver que la mayoría de los reyes son de color rosado. Rosado significa un mal rey. Verde, un rey bueno. Pero vean Acab, abajo, Acab. ¿Ven cómo figura Acab? ¿De qué color figura Acab? Rojo, muy malo. Es decir, el reino del norte tuvo un rey perverso como ningún otro, mientras que el reino del sur, ya lo vamos a ver cuando llegue a su momento, tuvo también un rey muy malo. Ok. Omri no gozó de inmediato de la posesión indisputable del poder, del trono. Durante 4 años el pueblo estuvo dividido entre él y el otro candidato a la corona, Tibni. 4 años. Solamente quiero decirles que no vamos a saber en el Perú quién realmente ganó las elecciones hasta que todas las actas que han sido observadas e impugnadas puedan ser levantadas. Y esto no va a ser mañana ni pasado mañana. Probablemente sea una semana o 10 días más. Y iremos a un conteo de tortuga. Que Dios tenga misericordia del Perú. Sabemos que Dios le da a cada pueblo las autoridades que se merecen. Ok. Al final, en esta división entre Tibni y Omri, Omri prevaleció. Tibni murió, como lo dice Josefo, por orden de su rival. Así que Omri ocupó el trono durante 12 años, pero los primeros 4 años estuvo luchando con Tibni. Realmente fueron 8 años que reinó como rey. Y durante los 2 años siguientes vivió en Tirsa, 6 años. Y después de esto compró a Semer por 2 talentos de plata el monte de Samaria. Y de allí en adelante, ya hasta la caída del reino del norte de Israel, Samaria sería su flamante capital. De Nadab, Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Simri y Omri, se nos dice lo mismo. Anduvieron en el camino y en el pecado de Jeroboam, con lo que hicieron pecar a Israel,
para provocar al Dios de Israel a la ira. ¿Qué te parece esta expresión que dice la Biblia? Que vivir ignorando lo que Dios quiere, o aún sabiéndolo, ya sea que lo sepamos y no nos importe, o que lo ignoremos, no nos quedamos sin el efecto que la Biblia describe usando terminología humana, llevar a Dios a la ira y mover a Dios a hacer algo para castigar a aquellos que desobedecieron su mandato. Y yo me pregunto, ¿por qué esperamos tanto para conocer las Escrituras? Y si las conocemos y las estudiamos, ¿por qué no las obedecemos? Por eso, yo seguiré siendo firme diciendo, no saben el daño que se hace al tener en su casa una imagen a la que le rindan respeto, veneración, llámalo como quieras llamarlo, a la estampita o a la imagen, pero la Biblia lo llama idolatría. Dice que Dios la aborrece, y en los 10 mandamientos, ya abre tu Biblia, busca por favor en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, los 10 mandamientos, y ahí vas a descubrir que dice, no te hagas imagen de nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No, lo que pasa es que San Martincito fue un hombre de Dios muy humilde, que hizo milagros, hizo comer a gato, pericote, y no me acuerdo cuál era el otro perro, y ahí está en el cielo, pero la Biblia dice, no te hagas imagen de nada de lo que está en el cielo. Si para ti tu San Martín está en el cielo, la Biblia dice, no te hagas imagen de nadie que esté en el cielo. Ahora, si la Biblia dice, no lo hagas, te pregunto, ¿por qué lo haces? Bueno, es que me han dicho que es normal, que nosotros, en nuestra religión o en nuestra creencia, está permitido. ¿Y quién lo permite? Nuestra institución. ¿Y qué dice la Biblia? No me importa lo que dice la Biblia. Pues bueno, la Biblia dice que el juicio de estos reyes, dice, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y despertaron su ira. Es decir, hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sufrieron las consecuencias. Es que todavía parece que no alcanzas a darte cuenta. En Jeremías 16, 19 dice, las naciones vendrán a ti desde los extremos de la tierra y dirán, nuestros padres no tuvieron otra cosa que dioses falsos, que no sirven para nada. Señor, tú eres mi fuerza y fortaleza, tú eres mi refugio en momentos de angustia. Jeremías 16, 19. Así que Omri va a establecer la 4ª dinastía en Israel. 6 reyes, 4 dinastías. Y empezamos con la dinastía de Omri. Y le pasa la posta a su hijo, Acab. Acab, el rey Acab. El próximo jueves vamos a tener en los siguientes capítulos, 4 o 5 capítulos, a uno de mis héroes favoritos de la Biblia, el profeta Elías, enviado por Dios para enfrentar al perverso rey Acab y a la bruja de su mujer, la reina Jezabel. Un hombre contra todo un imperio, pero este hombre hizo hazañas, movió la mano de Dios desde el cielo, cerró con su oración la lluvia y a su palabra hizo que la lluvia volviera. Dios lo alimentó. Bueno, y no voy a seguir contando, porque Elías es uno de mis personajes favoritos en toda la Biblia. Y el próximo jueves vamos a empezar a estudiar la leyenda de Elías. Y estoy seguro que ustedes se van a emocionar con lo que lean, como cuando yo lo leí por primera vez. Muy bien, llegamos al último rey y al final de este capítulo, el reinado de Acab. 7º rey de Israel. Acab nos va a continuar por los siguientes capítulos, 17,
18, 19, 20, 21, 22. Hasta el 22 vamos a ver acá, 17, 18, 19, 20, 6 capítulos. Vamos a ver acá enfrentando a Elías. Ok, versículo 29. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa del sur tenía 38 años de reinar sobre Israel. Vemos que Asa vio a 6 reyes pasar por Israel, mientras él se mantuvo en el trono de Judá, y al ser un rey bueno en estos 39, 40, 41 años, fue de bendición para el pueblo. La mejor bendición que un país puede tener es autoridades que temen a Dios, que aman a Dios y que no intentan agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Ok, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa tenía 38 años de reinar sobre Judá. Y Acab reinó 22 años. El rey más perverso, pervertido y corrupto de la historia de Israel lo tuvieron que sufrir 22 años. Acá al menos sufrimos 5 años a un mal presidente y ahí tenemos la oportunidad de cambiarlo y cambiar todo en la política. Así que 22 años reinó en Samaria. Pero, escuchen, a los ojos del Señor. No lo que decían los diarios, no lo que decían las redes sociales, no lo que la gente inventaba. A los ojos del Señor, sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes de él. Es decir, la maldad de los primeros 6 reyes de Israel no se compara con la maldad de este solo rey, que es Acab. Tremendo, ¿no? Versículo 31. Se le hizo muy fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam fue el primer rey que fue malo. Dice que se le hizo muy fácil. Y tomar por esposa Jezabel. Recuerden ese nombre que se nos va a repetir por la Biblia. Hasta en el libro de Apocalipsis se menciona Jezabel, la hija del rey Etbaal de Sidón. Además, adoró y sirvió a Baal. Hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. En Jerusalén estaba el templo de Jehová, de Yahweh, de Yahvé, del Señor de los ejércitos. Pero en Samaria estaba el templo de Baal, que lo adoró, dice. Versículo 33. Además, hizo una imagen de Acera. Baal era el rey del poder. Acera, pero Baal era el dios del poder. Acera era la diosa del sexo. Con lo que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él. Y provocó la ira del Señor Dios de Israel. Provocó la ira del Señor. Provocó la ira del Señor. Y en ese tiempo, Giel de Betel reconstruyó la ciudad de Jericó. Y el precio que pagó por echar los cimientos fue la vida de Abiram, su hijo primogénito. Y el precio que pagó por ponerle portones a la ciudad fue la vida de Segub, su hijo menor. Así se cumplió la profecía que el Señor había dicho por medio de Josué. Josué fue el que reemplazó a Moisés cuando entraba a la tierra prometida. Y Josué dio una profecía. Y eso lo dejo para el final. Con el ascenso de Acab empieza otro periodo en la historia de Israel. Hasta antes de Acab eran los inicios, pero con Acab la historia cambia, tanto desde el punto de vista político como religioso. Omri había preparado el camino para la más terrible apostasía de Israel, porque su hijo hizo peor que todos los que habían sido antes que él. Indujo el declive religioso de Israel.
En Miqueas 6:16, el profeta Miqueas dice, es que has obedecido los mandamientos de Omri y todas las acciones de la casa de Acab. Has seguido sus consejos, por eso voy a castigarte y a poner en vergüenza a tus habitantes. Por tanto, tendrán que cargar el oprobio de mis pueblos. Fíjense cómo las autoridades y el darle la espalda a Dios pueda venir en un mal gobierno para poner en vergüenza a todos sus habitantes. Y por lo tanto tendrán que cargar con la vergüenza de mi pueblo. Eso lo decía Miqueas. Acab superó con creces la maldad de su padre Omri. Estableció una relación matrimonial con la vil dinastía de Baal de Sidón. Hizo del culto de Baal la religión más fuerte en Israel, con la vileza y persecución de todos aquellos que adoraban al verdadero Dios. Fíjate, cuando sube al poder alguien cuyo Dios es otro que el Dios de Israel y sus exponentes es un estado ateo que le da la espalda a Dios, habrán graves consecuencias y persecución para la iglesia del Señor. La inmediata consecuencia de esta desafortunada unión fue que la religión de Jezabel se convirtió en el culto de Israel. Y Acab construyó en Samaria un templo a Baal y una imagen a Asera. Todo el culto pagano fenicio, porque Sidón y Tiro pertenecían a los fenicios. Así que todo el culto pagano fenicio se había establecido enteramente en el reino del norte de Israel. Ya no quedaban seguidores o pocos seguidores de el Dios de Israel. Y Acab y Jezabel designaron no menos de 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Asera, mantenidos por la generosidad de la reina Jezabel. Y este culto inició la persecución de los profetas y adoradores de Yahweh, cuyo objetivo era su completa exterminación. Y esto ocurrió debido al poder absoluto que Jezabel ejerció sobre su marido. Cuidado con las personas ocultas que ejercen realmente el poder, moviendo como títeres a aquellos que están en el gobierno. Y se cumplió la maldición de Josué. En Josué 6:26 había puesto una maldición respecto a la persona que ose reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Recuerdan cómo Jericó cayó? Cómo le dieron vueltas a la ciudad, cómo gritaron, cómo los muros cayeron, cómo el pueblo entró. Y ahí es cuando hace una maldición Josué. Y él, nos dice el texto, puso los fundamentos de la ciudad y le costó la vida de su hijo primogénito, Abiram. Y cuando terminó toda la ciudad y los muros y puso las puertas, le costó la vida de su hijo menor, Segub. ¿Qué había dicho Josué? Pues acompáñenme. Josué capítulo 6, versículo 26. Por aquellos días Josué lanzó una maldición y dijo así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos y sobre su hijo menor construirá las puertas. Ante el peor rey de la historia de Israel se levantará un poderoso e imponente profeta y nos recuerda que en medio de la oscuridad brilla la luz. ¿Y cuál es la oscuridad que no te deja tranquilo? Mira, esto
no está en mis apuntes, pero quiero hablarte de corazón y quiero que me entiendas lo que te quiero decir. 500 años antes, 500 años, Josué, el que tomó la posta de Moisés y entró a la tierra prometida y la dividió entre las tribus, de una profecía. 500 años después, con Acab siendo rey, y él decide reconstruir Jericó. Vamos a reconstruirla. Pero la profecía bíblica, ¿estás creyendo en la Biblia? ¿Estás creyendo en un libro anticuado? Tonterías. ¿Cómo crees en tonterías? Esa es una estupidez. Así que yo voy a reconstruir la ciudad, un lugar estratégico, porque no me importa lo que un libro antiguo diga, ni lo que Dios diga. Yo sé lo que voy a hacer, lo quiero hacer y sé que es lo mejor. Ojo, escucha. 500 años. Hoy estamos en el año 2021. Si tú por matemáticas al año 2021 le restas 500 años, ¿qué año te da? 1521. Déjame llevarte al túnel del tiempo. ¡Zum! 1500. En los últimos 500 años, eso fue el tiempo que transcurrió entre Josué y la profecía que se cumplió con Gilel. Hace 500 años, el 3 de enero del año 1521, el Papa León X excomulgó a Martín Lutero de la Iglesia Católica. El 16 de marzo del año 1521, Fernando de Magallanes, el hombre que le dio la vuelta al globo terráqueo, alcanzó las Filipinas y las reclamó para la corona de España. Por eso es que en Filipinas mucha gente tiene apellido español, aunque se habla el inglés o el tagalo, quedan vestigios de los años que fueron dominados por los españoles. El 27 de abril fallece Fernando de Magallanes en manos de unos aborígenes cuando pensaba tomar un poblado. El 13 de agosto del año 1521, Hernán Cortés toma la ciudad de Tenochtitlán y se consuma la conquista de México para España. Y está toda la maquinaria española para la conquista de los incas en el Perú. Así que hace 500 años lo vemos tan lejos. Sin embargo, Dios habló y Dios dijo y se cumplió. Hoy día, en el año 2021, somos muy modernos. Ahora es open mind, mente abierta. Somos tan abiertos que nos burlamos de la Biblia. Somos tan modernos que queremos sexo todos contra todos y con quien quieras. Qué abstinencia sexual, qué tontería, que los niños experimenten entre ellos, hay libertad sexual, vamos con el aborto para que así puedas practicar el sexo sin ningún problema de algún hijo, ya no hay problema, demos bandera abierta para que todo el que quiera casarse con su abuela, con su hermano, con su primo del mismo sexo, hacer tríos o casarse 4, vamos a aceptarlo ahora porque somos mente abierta, mente abierta. Sí. Como hizo este hombre que reconstruyó Jericó y no tuvo en cuenta la palabra de Dios y la menospreció. Así estamos en el siglo XXI. Hace 500 años los españoles conquistaban América Latina y en el norte los ingleses, el Reino Unido, Norteamérica. 500 años. Pero la Biblia sigue siendo la misma ayer, hoy y por siempre. ¿Y tú a quién le vas a dar crédito? A lo que diga la sociedad. Porque hoy día hay una agenda impuesta desde las Naciones Unidas para empoderar el feminismo radical, para aprobar
el aborto y la eutanasia para impulsar, y lo voy a llamar ideología, porque sí lo es, la ideología de género. Me parece tan ridículo cuando escucho a una autoridad decir, le decimos a los peruanos y a las peruanas, cometiendo asesinato de la lengua cuando se dice la presidenta o etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos decidido creerle la palabra de Dios. Son tiempos difíciles para el Perú. Esta contienda electoral va a tomar días en definirse y los dos grupos van a salir a luchar por sus ideales y lamentablemente el Perú va a pagar por esto. Tenemos que orar para defender la democracia. Tenemos que orar para protegerla. Tenemos que orar para que quien salga en el poder haga las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y aunque no esté en nosotros el poder hacer algo al respecto, orar para que Dios coloque creyentes cerca de las autoridades en el gobierno, para que puedan hablar y ser luz en medio de la oscuridad. Quiero terminar orando y permítanme, aquellos que nos ven del extranjero, orar por nuestro Perú en esta situación. Padre Celestial, queremos orarte por nuestro amado Perú. Señor, con Nori decidimos ya no escuchar tanto a las redes sociales y tantas cosas, porque el enfrentamiento está siendo tremendo. Pero a esto no debemos negar, Señor, que lo que es incorrecto no puede ser. Que si hay algún tipo de engaño o fraude por cualquiera de los dos lados, lo saques tú a la luz. Señor, tenemos la seguridad que tú nos darás al presidente que nos merecemos. Ayúdanos a aceptarlo si no es aquel por el que nosotros votamos. Ayúdanos, Señor. Siendo ciudadanos físicos del Perú, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestra estancia en esta vida es corta, pero la eternidad la pasaremos contigo. Te pedimos por nuestro amado Perú. Ten misericordia del pueblo peruano. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.